¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Moisés Solorza. Los voy a estar acompañando hasta las 15 horas en este programón que tenemos para el día de hoy en No Somos Neutrales, que se emite aquí por Radio Más Multimedia en la 104.9 en la ciudad de Río Grande y en la 100.7 en la ciudad de Ushuaia. Vamos a transitar más allá del triunfo futbolístico de la República Argentina, vamos a hablar sobre la política, porque este programa, aparte y además de hablar de cuestiones deportivas, hablamos de la política en el deporte, porque tiene que ver con una posición indelegable que tiene muchas veces los representantes de nuestro país en otros lugares como embajadores, ya sean deportivos, políticos, culturales o de otra naturaleza. Y en este punto me voy a detener 2 segundos para decirte que mientras el Mundial sirve como pantalla para poder desviar la atención de millones de argentinos, por ejemplo, Martín Menem estaba firmando, sí, Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, estaba en Israel firmando documentos, aprovechando que jugaba la escaloneta y distraído todo el pueblo con Israel. ¿A qué fue? ¿Cuál fue, ¿Cuáles fueron los documentos que se firmaron allá? ¿Por qué se hace en este escenario, aprovechando, digo, este escenario para poder firmar a espaldas del pueblo argentino, vaya a saber qué cosa? Porque nadie se preguntó a qué fue Martín Menem a Israel. A ver, Martín Menem, hace unos días atrás, estaba en la escena de su socio muerto en su departamento. Parece que en la Argentina hace falta ver los cadáveres en la vereda para que tomen conciencia de la gravedad de las cuestiones que están sucediendo. Porque parece que si no ven muertos, no pasa nada en este país. Y de esta provincia mucho menos, donde te adelantamos un montón de cosas. En este programa hicimos una catarata de referencias a hechos políticos que claramente van a ser, en los próximos días, como te lo adelantamos, motivos de agenda. Cuando te contamos que Martín Menem había encontrado, mejor dicho, la policía de la provincia de Buenos Aires, la Policía Federal fue al departamento del socio de Martín Menem y adentro del departamento del socio de Martín Menem estaba el cadáver de su socio y él en la escena del crimen. Y en este país no pasa nada. Todavía no dio explicaciones en la justicia y nadie sabe de qué murió este hombre y todo hace sospechar de que algo tenía para decir. ¿Qué hacía Martín Menem en la escena del crimen de su socio muerto en su departamento antes de que llegara la policía? ¿Alguien explicó? ¿Vos te imaginás si hubiera sido un peronista el que hubiera estado en la escena de un crimen infraganti mientras entra la policía? ¿Vos te imaginás lo que pasaría en este país? Lo que serían las tapas de los diarios, de Clarín, de La Nación, de Infobae. ¿Vos te imaginás a Majul en cadena nacional? Si mirá cómo será la contradicción de lo que te estoy diciendo y la pasividad política del pueblo argentino, que a Cristina Kirchner se la apercibió por haber osado saludar por el balcón y tender una bandera con amenazas de ir a la cárcel efectiva si comete otro exceso que salir al balcón a saludar a la gente, ¿entendés? Eso está pasando en el país. Eso está pasando en la República Argentina, donde también en Tierra del Fuego todos o una parte de la política mira para otro lado. La distracción del mundial no es solo cosmética y no es solo una pantalla para hacer cosas que de otra forma no podrían hacer. Insisto, ¿qué hacía Martín Menem en Israel firmando documentos
en nombre del pueblo argentino, porque no fue en función de su investidura de diputado, porque como diputado, que traiga a los israelíes a vivir a su casa si quiere, pero como representante del pueblo nacional, o del Congreso Nacional, mejor dicho, no puede eludir ciertas responsabilidades que deben exigírselas sus pares dentro del recinto. Y de otro modo, llamar a una convocatoria popular de una resistencia distinta a lo que ya conocemos, porque esta pasividad ya se está tornando casi cómplice. Si la oposición deja hacer cualquier cosa a este gobierno, y cualquier cosa puede significar un punto de no retorno. ¿Qué pasaría si yo te digo de que Milei lo envió a Martín Menem para traerse firmado desde Israel la cesión de tierras para armar una nueva colonia bajo jurisdicciones israelíes en la Argentina? ¿Vos qué dirías? No, Moisés, estás especulando otra vez. No, Moisés, está diciendo pavadas. No, eso no va a pasar. Y resulta que todo lo que te dijimos que iba a pasar está pasando y en tiempo real. Cuando yo te dije en este programa de que a escondidas el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, se reunía en el CFI con Diego Santilli, con Martín Lustó, con Horacio Rodríguez Larreta, con Maximiliano D'Alessio, a tener una agenda distinta a la que te están mostrando por los medios, te lo dijimos aquí, en este canal, en este programa te lo dijimos. Ahora, frente a la escandalosa falta de disimulo y la entrega casi total, rendidos a los pies de Javier Milei, están blanqueando las situaciones. Entonces ahora, claro, antes de que salgan las fotos que habían de todos estos personajes que en Tierra del Fuego gobiernan y que en otros lados cuentan vaquitas, y sí, era muy probable, porque así de desprolijos son. A pesar de que en Tierra del Fuego creen, y todavía hay una falsa creencia, de que subirse a un avión para irse a Buenos Aires y que en Buenos Aires pasan desapercibidos porque parecen que se camuflan y se escabullen entre los comunes. Bueno, no pasa. Porque por más austeridad que tengan en los zapatos, en la camisa y en el pantalón, a todos se les ve el plumero por igual. Y si no, miren lo que está sucediendo en estos momentos con la visita de la delegación de Tierra del Fuego a Nueva York. A tomar café, ¿a qué fueron? Y seguramente vos vas a ver, hoy se cumple un nuevo aniversario. Y yo estaba charlando con algunos ex trabajadores de las empresas petroleras, entre ellas YPF, lo cual también trabajé ahí, en donde la ausencia de una agenda, hoy al conmemorarse un nuevo aniversario del descubrimiento del petróleo y del gas en Tierra del Fuego, no hay nadie del gobierno. No hay absolutamente nadie, ni una agenda, ni una participación oficial para conmemorar un hecho histórico en la provincia. Y sí, difícilmente se pueda conmemorar algo que desconocen. Yo calculo y esperábamos, como muchos me han comentado, voy a tratar de asistir hoy a la reunión que se hace en el Centro Tecnológico de Río Grande, donde se va a hacer esta conmemoración no oficial por parte de algunos trabajadores que en una agrupación han logrado una ley para declarar el Día del Petróleo y Día del Gas fueguino este 17 de junio. Entonces, cuando vos ves la ausencia del Estado en un hecho tan trascendental como este, ahí te das cuenta cuál es el rumbo que toma. Y para muestra, sobra un botón. Cuando están destruyendo el empleo en el sector, y sí, la sabetodóloga repetidora de un discurso mentiroso, con datos mentirosos, manipulados, se van a ofrecer como alternativa energética
a cualquier lugar del mundo, ahí te das cuenta cuál es el camino interno en el que se está transitando actualmente en la provincia. Y nosotros lo dijimos acá, que el error político más grave que comete el gobernador Melella en el sector hidrocarburífero que destruyeron en pocos meses, venía con un deterioro producto también de la impericia, de la complicidad y de la falta de controles del propio Estado en sectores como los que después terminó dejando YPF. Entonces, cuando se llenan la boca de soberanía, cuando hablan de soberanía, tiene que tener un poquito más de respeto las autoridades. Hablar de soberanía energética es mucho más que un papelito y un boleto a Estados Unidos, a Wall Street, para comer un McDonald's, doña. Lávense la boca antes de hablar de soberanía cuando tienen un radar en el patio de su casa. Lávense la boca antes de hablar de soberanía en un acto, en los actos de Malvinas, cuando tienen a las petroleras inglesas, israelíes, operando en el mar Austral. Me permito decir un exabrupto porque tiene que ver con esto. Dejen de hablar al pedo de soberanía si no van a hacer nada. Y si no van a hacer nada, córranse, que nuestra tierra merece un poco más de responsabilidad de los gobernantes que ustedes. Porque a sola firma el gobernador, ahora que está entregado al Colorado Santilli, y que le rinde pleitesía a escondidas a Javier Milei para que le dé la plata para pagar los aguinaldos, y sí. Hay que ir a buscar ese dinero, pero entregar, vaya a saber qué cosa a cambio. ¿Qué le va a dar a cambio el gobierno provincial? Porque ya la reforma constitucional tuvo que ir a pedir perdón por no haber cumplido ese mandato, para entregarle la constitución a los libertarios. ¿O quién pensaba que iba a ser una reforma constitucional peronista? Estos desteñidos de forja que, con un argumento absolutamente falaz, manipulado, mentiroso, prometen una cosa, pero ejecutan otra. Y si no, fíjate que te prometieron la soberanía energética al lado de Horacio Marín, con fotos llenas de dientes blancos, de sonrisas, mientras destruyeron 240 empleos a sola firma al gobernador. Y eso que no se cuentan los empleados satélites de la industria en las pymes que están hoy con los trabajadores suspendidos. ¿De qué carajo se ríen? En las fotos, cuando hay más de 240 familias que se quedaron sin trabajo a sola firma por el gobernador. Obviamente en complicidad con una parte del gremio y con una parte de la política que no alcanza a interpretar al sector hidrocarburífero, el cual se pone como argumento sistemáticamente diciendo de que es la salida y de que es en la reconversión de la matriz productiva, este discurso mentiroso del gobernador, y que muchos toman como propio cuando no tienen la más puta idea de lo que están hablando. Porque mientras destruyen al sector, hacen lo mismo que Milei. Te dicen una cosa y hacen otra, completamente opuesta. Si no, fíjate cuántas escuelas hoy están sin agua, sin luz o sin gas. Entonces, cuando te hablan estos hipócritas de la política fueguina, de que vas a vivir mejor, le faltó decir a quién iba a vivir mejor. Porque la verdad de que si yo te digo que Maximiliano D'Alessio, un paracaidista que está con la tuya viajando por el mundo, en este caso fueron a Canadá, fueron a Nueva York y ayer fueron a ver el partido de la selección a Dallas, no me cabe ninguna duda de que te toman por boludo mientras te distraen con la pelotita, ¿entendés? La pelotita, la camisetita, y no falta el pelotudo de Forja que te dice, no, un legislador que por un lado te da pochoclo y por el otro lado te dice, bueno, vamos a intercambiar figuritas tomando todos los pibes por idiota. Esa es la política de Tierra del Fuego.
Espero que vaya alguien hoy a darle explicaciones, o por lo menos en un acto protocolar, donde hoy se cumple un nuevo aniversario, insisto, del descubrimiento de gas y de petróleo en Tierra del Fuego, donde nadie dice un carajo. Nadie dice absolutamente nada. Nada. Espero que el gobernador, que sé que está escuchando y tiene algunos escribas acá, después de sacarse la foto con Diego Santilli en Casa Rosada, entienda que el daño puede ser irrecuperable en el sector. Sépanlo, estén atentos, no me crean a mí, sino miren los datos. ¿Cuántos empleados dijo que iba a tener Belitec? 500. Le quedan 60. Cuando la hornalla de tu casa se apague, te vas a acordar de mí, te vas a acordar de estos programas. La política se va a acordar de que en estos micrófonos y en esta cámara advertimos lo que estaba por pasar. Ni hablar si se te corta la luz en Ushuaia, mientras la respuesta es política, aparte de económica y financiera, sí, claro, pero es política. Y la decisión política de este gobierno es dejar tierra arrasada. Ojalá se vayan porque ya el daño, insisto, puede ser irreversible en este sector, al menos que hoy cumple un nuevo aniversario. El daño puede ser irreversible en términos de servicios sociales, educación y salud. Porque un pibe que no come, su padre que no tiene laburo, tiene que ir a un comedor. Y si ese comedor está en una escuela y la escuela no se puede abrir porque le falta o luz o gas, la culpa es política. El resultado de la política pública es un fracaso rotundo y determinante, por más que te llenen las gacetillas de mentiras acomodadas. Y aunque te parezca mentira, nosotros aquí te decimos verdades afiladas frente a estas mentiras que son ya en este punto inaceptables. A modo de editorial o a modo de introducción, acompáñanos hoy porque vamos a hablar de la soberanía, de conceptos que el gobernador, sus ministros, dicen por todos lados, pero poco hacen para poder sostenerla, para poder engrandecer ese discurso con hechos concretos. Desde lo discursivo hay una pantalla. Los hechos reales demuestran absolutamente todo lo contrario. Y hoy lo vas a ver acá. No te muevas, porque aquí comienza No Somos Neutrales y nos podés seguir y acompañar con un hashtag que es simbólico, que va a decir soberanía en peligro. Vamos a hablar con Mempo Giardinelli hoy. Tuvo un problema el otro día personal, ayer tuvo un problema personal, no pudo salir al aire, pero hoy va a estar con nosotros, si Dios quiere. Así que quédate con nosotros, seguinos en Radio Más Multimedia a través de nuestros canales digitales, sumate al YouTube, dale me gusta, toca la campanita para que este programa y el resto de la programación se muevan el algoritmo y que este material llegue a muchas más personas de nuestra provincia y en el mundo. En Ushuaia nos acompañás a través de FM Centro, en la 100.7, cariño enorme para todos nuestros hermanos capitalinos, de allá cerca al canal de Beagle. Y nosotros aquí en Río Grande te hacemos compañía hasta las 15 horas, aquí comienzan No Somos Neutrales del día de hoy.